Hoy en el canal de medicina distinta vamos a presentar la insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar de su definición. La definición de la insuficiencia cardíaca es un cuadro clínico con falla estructural y o funcional que se manifiesta con congestión pulmonar o sistémica corroborado por niveles altos de péptido natriúrico. Ahora vamos a hablar de su etiología. Hipertensión arterial e infarto agudo al miocardio representa el 75% de la causa de insuficiencia cardíaca. Y el otro 25% está causado por arritmia, valvulopatía, diabetes, enfermedades infecciosas, coartación aórtica, pericarditis, entre otras. Ahora vamos a hablar de su clasificación. Se clasifica según la fracción insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha. Y se clasifica también en insuficiencia cardíaca crónica e insuficiencia cardíaca aguda. Y la clase funcional. Vamos a hablar primero de la clasificación según su función de elección. Antes de hablar de la clasificación según función de elección, tenemos que hablar ¿qué es la FEBI y el volumen minuto? La FEBI es la cantidad de sangre que inyecta el corazón por minuto, y que es de 70 a 80 mililitros de sangre, y el volumen minuto es la cantidad que inyecta el corazón por minuto, que es 5 litros. Esto se saca multiplicando la cantidad de contracciones que hace el corazón por minuto. Se clasifica mayor 50% de la FEBI y el volumen minuto. Se clasifica entre el 40 al 50% de la FEBI y el volumen minuto, y se clasifica menor al 40% de la FEBI y el volumen minuto. Esta sería la clasificación según función. Ahora vamos a hablar según su localización. Insuficiencia cardíaca izquierda y insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda es cuando el origen del daño se localiza en el ventrículo izquierdo. La insuficiencia cardíaca derecha es cuando el origen del daño se origina en el ventrículo derecho. Usualmente el origen del daño se localiza en el ventrículo izquierdo. Ahora vamos a hablar según su presentación. En la insuficiencia cardíaca crónica es de presentación lenta, como en el caso de la hipertensión arterial. Y la insuficiencia cardíaca aguda es de presentación brusca, súbita y repentina, como en el caso del infarto agudo del miocardio. Ahora vamos a hablar de la clase funcional según la NIHA. Se clasifica en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1 cuando el paciente hace grande esfuerzo y tiene disnea. La clase 2 cuando el paciente hace mediano esfuerzo y tiene disnea. Y la clase 3 cuando el paciente hace mínimo esfuerzo y tiene disnea. La clase 4 cuando el paciente está en reposo y tiene disnea. Ahora vamos a hablar de su fisiopatología. Antes de hablar de la fisiopatología tenemos que hablar cuando disminuye la FEBI y el volumen minuto. Nuestro organismo activa 3 mecanismos de compensación. El primer mecanismo, sistema nervioso simpático. El segundo, sistema de angiotensina aldosterona. Y el tercero, sistema de secreción de la hormona natriúrica o péptido natriúrico. Vamos a hablar del primer mecanismo. Cuando disminuye el flujo de sangre, los vasodilatores de la arteria aorta y la carótida interna común, detecta que le está llegando poca sangre, entonces activa el sistema nervioso simpático para que active la secreción de catecolamina o amina. Esas catecolaminas son adrenalina y no adrenalina. Esa catecolamina aumenta la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca y hace bajo condición periférica relativa. Y aumentando la FEBI y el volumen minuto. El segundo mecanismo de compensación es cuando disminuye el flujo de sangre renal
Entonces el riñón detecta que le está llegando poca sangre y empieza a quitar adenina. Esta adenina se une con una enzima llamada angiotensinógeno que está en el hígado. Ahí forma la angiotensina 1. La angiotensina 1 es liberado del torrente sanguíneo y ahí se encuentra con otra enzima llamada enzima convertidora de la angiotensina que está en los tejidos pulmonares. Ahí forma la angiotensina 2. La angiotensina 2 aumenta las fuerzas de contracción y hace bajo contención en la arteria y activa la secreción de aldosterona en la glándula suprarrenal en el riñón. La aldosterona detiene agua, sal y potasio a nivel del túbulo contenedor de la nefrona. Ahora vamos a hablar del tercer mecanismo. Cuando aumenta la precarga aumenta la precarga y la fuerza de contracción y aumenta la precarga en el endocardio, especialmente en la aurícula derecha. Se empieza a secretar una hormona llamada hormona natriurética o peteronatriurético, desactivando las dos primeras fases de contracción y deteniendo la detención de agua y sodio a nivel del túbulo contenedor de la nefrona. Ahí terminaríamos la fisiopatología. Ahora vamos a hablar de la presentación clínica. Antes de hablar de la presentación clínica tenemos que saber, cuando disminuye la fiebre y el minuto, aumenta la precarga, es que el corazón bollete menos sangre hacia la arteria, provocando frialdad en los miembros superiores e inferiores, mareo, debilidad y entre otros. Cuando no se corrige eso, empieza un flujo de tórax. La sangre la precarga que está en el ventrículo izquierdo baja a la aurícula izquierda. Y tampoco se corrige eso, mediante la vena pulmonar la sangre pasa al pulmón, empezando una congestión pulmonar. La congestión pulmonar se manifiesta con tos, disnea paroxística nocturna, tos reumatoidea, onino húmedo en la auscultación, edema pleural, entre otros. Y no se corrige esto mediante la arteria pulmonar, baja al ventrículo derecho. Si tampoco se corrige esto de la aurícula, baja del ventrículo a la aurícula derecha. Tampoco se corrige esto de la aurícula derecha a la arteria aorta, a la vena cava inferior, superior. Ahí comienza la congestión sistémica. La congestión sistémica se manifiesta con ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflejo hepatoyugular, edema en los miembros inferiores y por último ascitis. Ahí terminaríamos la presentación clínica. Ahora, cuando terminamos la evaluación clínica o examen clínico, vamos a pedir unos estudios complementarios. Vamos a pedir análisis de sangre, radiografía, ecocardiograma y electrocardiograma. En los análisis de sangre podemos pedir hemograma, química sanguínea y examen de orina. En la química sanguínea se pide sodio, potasio, calcio y magnesio, y peteronatriurético y uriqueatina. En la radiografía torácica podemos pedir la radiografía torácica para ver el daño del pulmón. En el ecocardiograma podemos ver para ver si el corazón está dañado. Y en el electrocardiograma para saber la señal eléctrica del corazón. Ahí terminaríamos los exámenes complementarios. Lo principal lo vamos a hablar. Ahora vamos a hablar del tratamiento. El medicamento de primera línea, cuando ha quedado de primera línea,
el jacobitil bajatán, que es judoji de 50 miligramos de jacobitil bajatán. Ahora, y si no se puede el jacobitil bajatán, primero, vamos a hablar que el jacobitil bajatán, lo EIECA, ADA2, beta bloqueante y calcifantagonista son un medicamento que mejora el pronóstico de vida, y los diuréticos y digitálicos son para aliviar los síntomas. El jacobitil bajatán ya dije, judoji. Ahora vamos a hablar de los IECA. Benaspil, enalapil y penidopil. Vamos a hablar de la dosis de los principales medicamentos. El Benaspil, judoji es de 20 miligramos al día, del enalapil es de 10 miligramos al día y del penidopil es de 5 miligramos al día. De los ADA2, el Valsartán, judoji de 80 miligramos al día, del Losartán, judoji de 50 miligramos al día, y del Eposartán es de 600 miligramos al día. Y también, si no se puede IECA ni ADA2, se da un vasodilatador con nitrato. Ahora vamos a hablar de los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes se clasifican en cardiogelativo y no cardiogelativo. Los cardiogelativo son metoprolol, nebivolol y bisoprolol. Y los no cardiogelativo son carvedilol, propranolol y labetalol. Vamos a hablar la dosis de homeopatía. De los cardiogelativo, dosis del nebivolol es de 5 miligramos al día. Del metoprolol es de 100 a 200 miligramos al día, y del bisoprolol, dosis es de la mínima de 1.25 miligramos al día. Ahora vamos a hablar de la dosis de los no cardiogelativo. La dosis del propranolol es de 0.50 miligramos al día. De la betalol depende del peso. Si el paciente pesa 70 kilos, le podemos dar una dosis de 140 miligramos al día, y del carvedilol, dosis de 25 miligramos al día. Ahí terminaríamos los betalol. Los calcifantagonistas se clasifican en dipino y no dipino. Los dipinos son nifedipina, amlodipina y nimodipina. Y los no dipinos son verapamilo y distiageno. Vamos a hablar de la dosis de los dipinos. La dosis del nifedipino es de 40 miligramos al día, del amlodipino es de 5 miligramos al día, y la dosis de nimodipino es de 360 miligramos al día. Ahora vamos a hablar de los no dipinos. La dosis del verapamilo es de 240 miligramos al día, y la dosis del distiageno es de 90 miligramos al día. Ahora vamos a hablar de los que alivian los síntomas, los diuréticos. Y ahora vamos a hablar de los diuréticos. Los diuréticos se clasifican los de ACA, tiazídico y aldohído de potasio. Los de ACA son furosemida y tolosemida. Los tiazídicos son, vamos a hablar de los principales, hidroclorotiazida. Y de los aldohídos de potasio se clasifican bloqueadores de la aldosterona y bloqueadores de los canales de potasio al nivel del tubo contenedor de la nefrona. Los de bloqueadores de la aldosterona son espironolactona y eplerenona. Y los bloqueadores de los canales de potasio al nivel del túmulo contenedor de la nefrona son amilodita y clotridona. Vamos a hablar lo de ACA. La dosis de la furosemida es de 20 a 40 miligramos al día. La dosis de la tolosemida es de 10 a 20 miligramos al día. Ahora vamos a hablar de los tiazídicos. La dosis de la hidroclorotiazida es de 25 miligramos al día, y de la epirolatona, la dosis de infusión cardíaca es de 25 miligramos al día, y la eplerenona 25 miligramos al día también. De la amilodita, dosis es de 5 a 50 miligramos al día, y de la clotridona, dosis es de 25 miligramos al día. Y ahora vamos a hablar del digitálico, que hay uno, la dibujina. Es dosis
son de 250 a 750 microgramos o de 0.25 a 0.75 miligramos. Y además, por último, tenemos que hablar de la desinconización y también. Ahí sería lo último. Nos vemos en el próximo video.